Gracias a Cristal, Heldi, por acompañarme aquí al frente. Y gracias a ustedes, hermanos, por la oportunidad de estar aquí para traer este mensaje en esta mañana, para que todos juntos podamos entenderlo, saber lo que nos está hablando, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Bueno, antes de comenzar vamos a entrar de lleno, vamos a hacer una oración para después abrir la Biblia en el versículo del tema de esta mañana. Así que acompáñenme a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hoy en esta mañana estamos aquí reunidos, tu iglesia, Señor, para escuchar tu voz, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Señor, para que este mensaje, que no solamente entre en nuestro oído derecho y salga en el oído izquierdo, Señor, sino que entre en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que podamos reflexionar, que podamos pensar y que podamos aplicarlo a nuestra vida en el diario vivir. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, hoy el tema de esta mañana lo he titulado Despertemos ya. Viene pronto. Cristo está cerca cada día más. Y el texto, el versículo, la lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 13 y versículo 11. Y les pido que por favor vayan ahí conmigo, vamos a leerlo, ya después vamos a entrar al tema. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tienen? Amén. Y dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, aquí Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Aquí Pablo está hablando a la iglesia, a un grupo formado en Roma que habían aceptado el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la salvación. Esta iglesia era nueva. Habían aceptado con gozo el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación. Pero resulta que así como en todas las iglesias que hemos visto, en todas las iglesias donde Pablo escribió cartas, el enemigo estaba trabajando para estropear el trabajo del Espíritu Santo, para estropear el trabajo de Dios. ¿Qué hacía? La iglesia de Roma habían recibido el mensaje, pero había contienda entre los judíos y entre los griegos, entre los judíos y entre los gentiles. ¿Por qué? Porque habían conocido que Jesús salva, que Jesús murió por nosotros. Y entonces habían aceptado ese mensaje en sus corazones, pero así como Jesús pronosticó y predijo de que en el tiempo final vendrían falsos maestros, en Roma, como en todas las iglesias nuevas, habían entrado estos falsos maestros. ¿Y qué hacían? Bueno, enseñaban que aunque se había aceptado a Cristo Jesús, que Cristo nos salva, que teníamos que guardar la ley de Moisés. Y por otra parte, había otros maestros que enseñaban que si ya habías aceptado a Jesús y que Jesús es el fin de la ley, que ahora no tenías que guardar la ley, que ahora podías vivir por la gracia. Hermanos, y este es el mensaje en Roma y en todas las iglesias
Éfeso, Corinto y todas esas iglesias donde Pablo escribió cartas. Hermanos, pero esto también se aplica hoy en día, hermanos. Es el mismo plan de Satanás, atacar a la iglesia de Dios con enseñanzas equivocadas del verdadero evangelio de Cristo Jesús. La ley ya no vale porque la gracia es lo que cuenta ahora. Cristo nos redimió de la ley, ahora la gracia, que es el amor a Cristo Jesús, su salvación, Él lo es todo, la gracia. Nosotros sabemos que la ley y la gracia no están distanciadas. Sabemos que la ley y la gracia no son enemigas, al contrario, la ley y la gracia son un conjunto para la salvación del ser humano, que es en Cristo Jesús. Ahora, diciendo esto, el versículo Pablo les está diciendo, bueno, ahora esto, conociendo el tiempo, ya es hora de que nos despertemos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos al principio. Cristo Jesús viene y viene pronto. Ahora, hermanos, este texto nos habla de tres cosas. Tres cosas que aprendemos de este versículo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Primera parte del versículo, conocer el tiempo. Segunda parte, despertarnos del sueño. Tercera parte, nuestra salvación, o sea, Cristo está cada día más cerca. ¿Ustedes lo creen esto, hermanos? Amén, ¿verdad? Y bueno, la primera parte, que es conocer el tiempo, yo les invito que para conocer el tiempo en el que vivimos, hoy este mensaje es escrito, este mensaje es enviado a la iglesia de Roma, pero sabemos que la palabra de Dios aplica para todo momento. Y ahora nosotros tenemos que hacer una cosa, conocer el tiempo en el que vivimos. Y para eso yo quiero que vayamos a Mateo 24, del 1 en adelante. Mateo 24, del 1 en adelante. Aquí vemos que el capítulo es el capítulo profético del mismo Jesús. Mateo 24. Todos los que estamos aquí, los que estudiamos la Biblia, conocemos de lo que habla aquí, ¿verdad? Es el capítulo profético de nuestro Señor Jesús. Pero veamos, para conocer el tiempo en el que vivimos. Miren, ustedes saben que los discípulos de Jesús estaban tan orgullosos del templo de Jerusalén, y no solo los discípulos, sino todos los judíos estaban muy orgullosos del templo de Jerusalén. Era una obra de arte este templo. Y así que es aquí cuando leemos en el versículo 1 y dice, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Para qué? Para enseñarles el templo, para enseñarle el templo a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús escucha a sus discípulos en cierta forma presumir del templo, ¿verdad? Decir, mira las obras de estos edificios, mira el templo, es el orgullo de nosotros los judíos. Y Jesús va al punto y les dice, todo esto de nada sirve porque todo esto será destruido. Pero una cosa muy curiosa aquí, hermanos, que Jesús no tuvo que decirle muchas cosas a sus discípulos, porque sus discípulos entendieron bien. Y miren el versículo 3 lo que dice, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué habían entendido los discípulos? Que con la destrucción de este templo, Jesús les estaba dando una señal de la destrucción, no solo de Jerusalén, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el versículo 3, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que, hermanos, los discípulos entendieron que cuando estas cosas pasaran, Jesús vendría en ese momento. Jesús no les tuvo que explicar mucho. Ellos entendieron bien, hermanos, de que cuando esta destrucción viniera, Jesús estaría viniendo y sería el fin del mundo. Qué curioso, ¿no, hermanos? Que nosotros que estudiamos tenemos que estudiar toda la Biblia para entenderlo, y los discípulos lo entendieron claro. El fin del mundo será cuando pasen estas cosas. Pero sigamos leyendo, y dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y estas son señales que Jesús les da a sus discípulos, pero que también aplican para ustedes y para mí el día de hoy. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya ha pasado, ya se cumplió esta profecía. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, nosotros cuando queremos hablar de profecía, vamos a este capítulo 24 de Mateo. Jesús hablando, diciendo lo que tiene que pasar, las señales que vendrían. Eso lo sabemos claramente. Y se ha cumplido, ¿verdad? En cierta parte se ha cumplido en el pasado y se sigue cumpliendo en el presente. Guerras, ¿ya pasaron? Sí. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y escuchamos de una guerra que está a punto de ocurrir. También guerras comerciales, económicas entre países. Sabemos que ya está pasando, que ya pasó y que está pasando. Dice Jesús, no se turben, porque esto tiene que ocurrir, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, pero está cerca. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Claro, ya lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos, como adventistas sabemos que esto ya ocurrió y sigue ocurriendo en el día de hoy. Hambres. ¿Alguien tiene duda de que en el mundo no hay hambres? Solo basta ver África, ¿verdad? África. Y muchos lugares de nuestros países, en Sudamérica, en México, lo que es México hacia abajo, todo esto pasa. Hay hambre entre las familias. Y luego dice, y pestilencias. ¿Qué es una pestilencia, hermanos? Enfermedades, mortandades. Todos los que estamos aquí, creo que la única pandemia que nos ha tocado es la pandemia del 2020, ¿no? El COVID-19. Se está cumpliendo, se cumplió y se sigue cumpliendo, hermanos. Terremotos. ¿Qué hay de los terremotos? ¿Alguien puede decir que eso no es cierto? ¿Que los terremotos no existen? ¿Que no pasan? Claro que no. Sabemos que los terremotos a cada momento tiembla la tierra en ciertas partes del mundo, ¿no? En México, nosotros que somos de México, bueno, yo que soy de México, recuerdo el gran terremoto del año 85, cómo hubo una devastación en la Ciudad de México, y siguen ocurriendo. Entonces, hermanos, estas señales que Jesús les está dando a sus discípulos se tendrían que cumplir y se han cumplido. El versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, que aquí empieza el tiempo final de cuando queda poco tiempo.
principio de dolores, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Tuvo 9 meses de embarazada, pero en los últimos días empiezan los dolores. ¿Y qué quiere decir eso? Que el bebé está por nacer. Así Cristo Jesús está por venir, pronto, ya, a la vuelta. Bueno, y aquí le vamos a poner una pausa, hermanos, y después vamos a volver al versículo 9 en adelante. Bueno, sabemos que conocemos el tiempo en el que vivimos, hermanos, que es la primera parte del mensaje de esta mañana, conociendo el tiempo. ¿Conocemos en el tiempo en el que vivimos? Sí, ¿verdad? Sabemos que lo que dijo Jesús se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Ahora, no solo eso tendría que pasar en el ambiente, en el mundo, ¿no? Sino que también tendrían que pasar otras cosas. Y para eso vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Ahora veamos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña en cuestión de los seres humanos. ¿Cómo estaría la moralidad del ser humano? ¿Cómo estaría la vida del ser humano en la actualidad? Para ello vayamos a 2 de Timoteo 3, 1. Segunda de Timoteo 3:1. Veamos lo que Pablo aquí está diciendo. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. En los postreros días o en los días finales, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque este versículo invita a los creyentes a reflexionar sobre el momento actual y la posición de la humanidad en la historia de la redención. ¿En qué tiempo vivimos hoy? ¿En tiempos de alegría? ¿Tiempos de paz? ¿De seguridad? Lo que acabamos de leer aquí, Timoteo 3:1 dice que serían tiempos peligrosos para la actualidad, para la humanidad en todo el mundo. Vemos aquí que Pablo le advierte a Timoteo de las características de las personas en los últimos días. Pero también le advierte que se aparte de ellos. Y vamos a leer el versículo 2, 3, 4 y 5. Veamos lo que dice. Las características de los seres humanos en la actualidad. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios. Teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo que a estos evite. Hermanos, sin lugar a duda nosotros sabemos que en la actualidad este tipo de personas con estas características existen. Y no vamos a profundizar más, pero yo sé que somos testigos de que existen estas personas, de que el mundo en la actualidad siguen más sus deseos carnales, los vicios, la inmoralidad. Y no me quiero meter en problemas, pero hermanos, hoy en día estamos viviendo un
una creencia demoníaca que es acerca de la identidad de género, que hoy cada quien puede ser lo que uno quiere. Si yo hoy quiero ser un perro, lo soy, y el mundo me apoya en esto, la ley me apoya en esto. Es por eso que la inmoralidad cada día está de mal en peor. Pero el consejo divino es que nosotros, hermanos, nosotros los creyentes, evitamos juntarnos con estas personas. Y cuando dice evita a estas personas, no nos está diciendo que les dé la espalda, que no pases junto a ellos, que no los saludes. No, quiere decir que no hagas lo que hacen estas personas, que no vayas a donde van estas personas, que tú sabes que estas personas al lugar que asisten, las cosas que hacen son malas, no las hagas tú, pero un saludo y el tratar de hablarles de Jesús a estas personas, lo podemos hacer. ¿Sí? Bueno, también se menciona en Efesios 5:1, vayamos ahí, Efesios 5:1. Efesios 5:1, vean lo que dice aquí. Sed pues seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. ¿Cuál es el consejo divino? Andad en amor. Nosotros, los creyentes, los que somos de Cristo, debemos de seguir a Cristo, seguir a Dios como hijos amados y andad en el amor. No con pleitos, no con contiendas, no imitando lo que el mundo hace. En la mañana hoy se tocó el tema acerca de las naciones, cuando el pueblo de Dios, que tenían a su rey, que era Dios mismo, quisieron imitar a las naciones vecinas. ¿Y qué hicieron? Pidieron un rey, cuando ellos tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Cristo mismo. Pero el ser humano hace eso, hermanos, desgraciadamente. Somos seres humanos y nuestra carne, nuestra tendencia nos trata, nos quiere llevar a imitar las cosas que el mundo hace, como todas estas cosas que hemos leído. Miren lo que dice en el versículo 3 de Efesios ahí mismo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras obscenas, ni necedades, ni trujanerías. No, la verdad no sé qué mi versión dice esta palabra, no sé en su versión de alguno de ustedes que diga, pero dice groserías, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El versículo 5 también dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que no participemos de todas estas obras que el mundo hace, lo que hemos visto aquí, que nosotros no los imitemos, no participemos con ellos, que nos apartemos, ¿cierto? Ahora, hermanos, ya hemos conocido el tiempo, ¿no? Ya hemos conocido que las características, las señales se han cumplido en el pasado y se siguen cumpliendo el día de hoy. Esa fue la primera parte del tema, conocer el tiempo. Ya conocimos el tiempo, estamos en tiempos finales.
Ahora, ¿qué es lo que nos aconseja Pablo aquí? Volvamos a Romanos 13:11. Dice, bien, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Despertarnos del sueño. ¿Cuál es la segunda parte del tema? Despertarnos del sueño. ¿Por qué? ¿Qué significa despertarnos del sueño? Miren, hermanos, la noche representa el periodo de ignorancia en el que vive la humanidad y que tal vez algunos de los que estamos aquí, incluyéndome yo, vivimos en el pasado, haciendo todas estas cosas, ¿cierto? Los que venimos de una vida con un estilo de vida así, sabemos a lo que nos referimos. Y la Biblia nos dice que cuando el mundo hace estas cosas por ignorancia, porque no conocen a Dios, y que nosotros, los que venimos de allá, lo hicimos y que conocimos a Dios, ahora nosotros las dejamos de hacer. Pero en un tiempo fuimos tinieblas. La noche representa el periodo de ignorancia en el que vive la humanidad. Pero ellos tienen una excusa, no conocen de Dios, no conocen a Jesús. ¿Y nosotros los creyentes, será que también vivimos en oscuridad en el día de hoy? ¿O pensamos que porque venimos a la iglesia somos santos? Hermanos, este mensaje es para ustedes y para mí, empezando para mí. ¿Cómo es nuestro diario vivir? ¿Cómo nos comportamos fuera de la iglesia? ¿Cómo nos comportamos el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Cómo nos comportamos el día hoy aquí en la iglesia? ¿O diferente? ¿Cómo debería ser? Y esto es para que reflexionemos, hermanos. En los programas de Sociedad de Jóvenes hemos estado hablando en los temas de que justamente el sábado pasado estábamos hablando de cuánto tiempo pasamos en el celular o cuál es nuestra aplicación favorita en las redes sociales. ¿Cuál era el motivo de ese tema? Era demostrar a cada uno de nosotros qué tan importante para nosotros son las redes sociales, sea el motivo por el que las veamos. De igual manera estudiamos la Biblia, hermanos, y lo digo por mí, primeramente, ¿qué tanto le dedico tiempo al estudio de la Biblia, a la oración, a la predicación, a la misión de Dios, de hablarle a otros acerca de Cristo Jesús? Esto es para que reflexionemos, hermanos. ¿Será que aquí en la iglesia nos amamos tanto, pero cuando salimos de la iglesia criticamos a nuestro hermano o a nuestra hermana de cómo se comportó o qué hizo? ¿Será que cuando voy a casa yo con mi esposa decimos, viste a la hermana o viste al hermano o viste que su hijo o su hija esto o esto otro? ¿Eso es bueno para nosotros? ¿Nos edifica? ¿O será que nos debemos de comportar de igual manera como el día sábado que venimos a la iglesia, todos los demás días? No solamente con nuestros hermanos, sino con las demás personas del mundo que no conocen de Dios, que no conocen a Jesús. ¿Cómo nos comportamos, hermanos? Hemos escuchado muchas veces comentarios con nuestro hermano Zacarías de cómo nos ofenden en la calle. ¿De qué forma reaccionamos a esa ofensa? ¿Cómo nos comportamos?
¿Como cristianos o como gente del mundo? Ahora yo voy a comentar algo acerca del matrimonio. ¿Cómo nos comportamos como esposos? Esposo, esposa. Como debe de ser, como dice ahí Efesios 5, con amor. Efesios 5, miren lo que dice. Esto es para los matrimonios entre esposo y esposa. Efesios 5, 25. Vean lo que dice, hermanos. 22. Efesios 5, 22. Dice, las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesús. ¿Cuál es el consejo? Estar sujetas a sus maridos, a sus esposos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Para nosotros los hombres, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Para los creyentes. ¿Ves lo que dice aquí? Te debes de sujetar a mí, que soy tu esposo. Este es el consejo divino. Y podría terminar aquí, pero ahora vamos con la segunda parte. Dice el 25, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que también para el hombre hay. Amad a vuestra esposa. No es golpearla, no es maltratarla, no es humillarla, es amarla. Si nosotros los maridos hacemos esto, nuestras esposas tienen que cumplir con su parte, que es sujetarse a nosotros, sus esposos. Bueno, hermanos, ahora, despertarnos del sueño. Aquí mismo en Efesios 4:17, vayamos ahí, ya estábamos ahí en Efesios, pero ahora vamos al capítulo 4. Hermanos, en Efesios 4:17 al 32 nos da una lista de cómo se encontraba la iglesia de Éfeso. 17 al 32, Efesios 4:17 al 32. El cambio de vida. Dice Pablo aquí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es como si Pablo estuviera diciendo hoy a nosotros mismos, ustedes, los creyentes, los hermanos de la iglesia, no andéis como los otros, como los gentiles. ¿Quiénes pueden ser los gentiles en el día de hoy? La gente del mundo, ¿no? La gente que no conoce de Cristo Jesús, la gente que no conoce a Dios. Y Pablo está diciendo, no andéis como ellos. Porque aquí dice un montón de cosas, hermanos, hasta el versículo 32 dice todo lo que ellos hacen, dice. En el versículo 32, por falta de tiempo y no leer todo, hermanos, en el versículo 32, ahí mismo del capítulo 4, dice Pablo, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó a ustedes. Muy bien, ¿no? Hermanos, despertarnos del sueño. ¿Qué quiere decir despertarnos del sueño? Que si nosotros
imitamos a la gente del mundo. Así como la iglesia de Roma, que estaba en Roma, estaba viviendo en pecado. Hoy en día nosotros, hermanos, tal vez no estemos viviendo en pecado. Tal vez todas estas cosas que hemos leído digan, no, es que yo no hago esas cosas. Oh, es que yo no mato. Es que yo no fornico. Yo estoy bien. Pero hermanos, si no venimos y tenemos una relación estrecha con nuestro Señor Jesús, si no estudiamos la Biblia, si yo no estudio la Biblia y en lugar de estudiar la Biblia me paso horas y horas en mi celular viendo el Facebook, viendo el TikTok y todas otras redes sociales y no tengo una comunión con Jesús, es como si estuviera haciendo las cosas que estas personas hacen. Es lo mismo, porque no me estoy alimentando espiritualmente. Y es como si yo estuviera durmiendo. ¿Cuál es la situación de los creyentes en estos versículos que hemos leído? Estaban durmiendo. En el capítulo 5, 14, vean cuál es la solución que Pablo le da a la iglesia. Versículo 14, ¿cuál es la solución que Pablo le da a su iglesia, a la iglesia, perdón? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, hacer todas estas cosas, las cosas que hace el mundo por ignorancia, viven durmiendo en el tema de la salvación. Nosotros apartémonos de ellos, no convivamos con ellos en estas cosas que ellos hacen. Y si lo hacemos, hermanos, arrepintámonos y escuchemos la voz de Dios que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El versículo 15, mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, no tenemos mucho tiempo ya por delante, hermanos. Nadie de los que estamos aquí tiene asegurado el día de mañana, ¿o sí? Nadie, ni incluyendo los niños. Nosotros vivimos al día a día, porque nadie tiene asegurado el día de mañana. No sabemos si vamos a estar vivos o estaremos muertos. Así que Pablo dice, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Despertar es el consejo divino. Y también les invito a que vayamos a 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios 15, 34. Despertar del sueño en el que vivimos. 1 Corintios 15, 34. Y dice lo siguiente, despertad a justicia y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Despertad a justicia y no pequéis. Una vez más, hermanos, encontramos aquí, el consejo es despertar. Pablo nos dice, despertad en el contexto de vivir una vida desordenada. Hermanos, Dios quiera y nos ayude cada día de nuestra vida, nosotros como creyentes, en que no vivamos una vida desordenada. Estos pasajes se encuentran en un contexto de exhortación a vivir una vida santa y responsable.
Muy bien, hermanos. Ahora, ya conocimos la primera parte del mensaje. 1, conocer el tiempo. 2, despertarnos del sueño. Y ahora vamos con la parte final, que es la parte 3 del mensaje. Nuestra salvación. Cristo está cerca, y más cerca de lo que pensamos. Ahora, para eso volvamos a Mateo 24, 9 en adelante. Mateo 24, 9 en adelante. ¿Recuerdan que Jesús a sus discípulos ya les dijo las señales que habría o que habrían en el mundo antes del fin del mundo, del día de su regreso a este mundo? Ya las vimos. Ahora, vean lo que dice Mateo 24, 9 y 14. Aquí le sigue diciendo, cuando ya se cumplen todas estas señales, ahora la cosa ya está seria. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está por venir. Dice el versículo 9. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Eso está pasando? Ha pasado, pero también está por venir, hermanos, porque ya está cerca. 10. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está por venir también. Y muchos falsos profetas y maestros se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y aquí voy a hacer una pausa. En Roma estaban los judíos y estaban los gentiles. Los judíos decían que aunque ya habías aceptado a Cristo Jesús, te tenías que circuncidar y hacer otras cosas, cumplir la ley de Moisés. Y los gentiles decían que no, que podías vivir como tú quisieras. ¿Cómo se encuentra la iglesia cristiana en el día de hoy, hermanos? ¿Será que hay falsos maestros dentro de las iglesias? Sabemos que sí, ¿verdad? Hay muchas doctrinas erróneas, doctrinas como una vez salvo, siempre salvo. ¿Aceptaste a Cristo Jesús? Sí, ahora eres salvo. No importa lo que hagas, porque una vez salvo, siempre serás salvo. ¿Es esto verdad? Claro que no, hermanos. Sabemos que en la iglesia de Roma estaban entrando estas ideas. Yo estoy seguro que eso estaba pasando. Falsos maestros, como lo dijo aquí Jesús, que estaban enseñando doctrinas erróneas. Hoy en día, hermanos, yo veo, a mí me gusta entrar a una red social donde hay debates y en vivo de cristianos. Y me doy cuenta, hermanos, de que hay una religión nueva, no sé qué tan nueva sea, pero que está enseñando que hay que cumplir toda la ley de Moisés, junto con los 10 mandamientos, claro. Fiestas y todo lo demás, además de que hayas aceptado a Cristo. Y nosotros sabemos que muchas de las leyes de Moisés ya se cumplieron con la venida de Cristo Jesús, pero estos quieren volver al pasado. Y este es un arma que está usando Satanás para confundir a las personas. Por otro lado están los liberales que piensan que la gracia es un regalo que te da permiso para hacer y vivir como tú quieras, incluyendo si quieres transgredir la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y es cierto eso? Claro que no, nosotros sabemos que ni uno ni otro, la ley de Dios es eterna y siempre será. Pero aquí Jesús dice, muchos falsos profetas y maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cosa que se está cumpliendo, hermanos. Cada día vemos menos amor en la humanidad. Menos amor. Más maldad. El ser humano se está haciendo más malo que antes.
o nos estamos haciendo si nos contamos entre ellos también. Pero Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Trabajar, caminar con Dios. Y esta es la solución o la contraposición de dormir, de vivir en tinieblas, hermanos. Perseverar. El que persevera se prepara, trabaja. El que no quiere, duerme. Y el que duerme, aún vive en tinieblas. Y luego el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de este mundo. De lo que le dijeron los discípulos, o lo que le preguntaron los discípulos a Jesús. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora sí, conectando todo esto junto hasta el versículo 13, Jesús les dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendré yo, Jesús, en gloria y majestad. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén, ¿verdad? También en Primera de Tesalonicenses 5:1, vamos para allá ya para ir terminando. Primera de Tesalonicenses 5:1, vean lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está a la vuelta, pero Jesús no nos va a dar un día y una fecha para decir que Él viene. ¿Por qué? Porque Él nos aconseja que nos preparemos el día a día, que perseveremos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, porque el día en que Jesús venga, vendrá sin que lo sepamos, hermanos. Pero gracias a Dios que aunque no sabemos el día y la hora o la fecha, nos ha dejado señales, y las profecías para eso están, para saber qué tan cerca o qué tan lejos está la venida del Señor. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. Vayamos ahí rapidito. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. Y este mensaje es para animarnos, para que luchemos, para que trabajemos, para que despertemos del sueño si es que estamos dormidos, y trabajemos porque Cristo Jesús viene pronto. Pero tal vez al escuchar este mensaje puede entrar el espíritu malo que nos diga, no, si eso no puede pasar. Miren lo que dijo Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesús? Que todo el mundo, de toda raza, tribu, nación y pueblo, sepan que Jesús es la salvación, de que Jesús es vida, y que todos vengan al arrepentimiento. Es por eso que Jesús no ha venido hasta el día de hoy, hermanos, porque primero tienen que haber las señales que ya vimos, tenemos que despertar, y tiene que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces sí, Jesús vendrá
enseguida. Nuestra salvación, que será la completa redención de todos nosotros, el día tan anhelado por todos los cristianos, al fin llegará. Hermanos, ¿cuántos creen que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca? Amén. En resumen, hermanos, Romanos 13:11 anima a los creyentes a despertar espiritualmente y seguir preparándose para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Llevémonos a nuestra casa, a nuestra vida, el día de hoy, el día de mañana, de que Jesús viene pronto, más pronto de lo que pensamos. Que Dios les bendiga.